judicialización de esas acciones, porque realmente es inaceptable que en este momento no se dé respuesta a algunas cuestiones básicas, que es tener un ámbito paritario formal, sin limitaciones, y que tengamos un horizonte salarial consolidado sobre la base de la recuperación progresiva del sistema de porcentualidad. ¿Le llama la atención que haya cerrado por decreto la discusión? Sí, esa es el autoritarismo con que se manejan determinados, en determinados momentos, ya sea la... Muy bien, seguimos entonces, Albino, en esta primera edición del segundo año de Lado P aquí en QM Noticias. Vamos a meternos con un tema que es interesante siempre y que no es una discusión nueva, pero que se ha generado en el último tiempo en función de lo que parece ser es una suerte de idea que tiene el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que aclara a la gente del vicegobernador no es en contra de nadie en particular, es más bien para organizar de manera distinta el funcionamiento de la justicia, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y que cuenta con un aval del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la posibilidad de dividir lo que serían la parte acusatoria de un juicio, es decir, los fiscales y aquellos que defienden, los defensores oficiales. Exactamente, porque ahora la Procuración de la Corte tiene bajo su jurisdicción a todo el plantel de fiscales y a todo el plantel de defensores. En el caso de los defensores hay un defensor general de casación, que es el doctor Mario Coriolano, quien nos está acompañando aquí en la mesa en esta edición de Lado P, a quien saludamos y le agradecemos. Mario, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, está más o menos así planteado, hay un proyecto, por lo menos el gobernador lo anunció en su mensaje al Parlamento, pero ¿en qué está la situación esa? ¿Cómo es la situación hoy por hoy de esta propuesta? Sí, efectivamente el gobernador ha anunciado que avanzaría legislativamente en dotar de mayor autonomía a la defensa pública, lo que se conoce como el defensor de pobres, ¿no? Los que defendemos a las personas que carecen de bienes y que en el ámbito penal son la inmensa mayoría. Todavía no hay un texto en concreto, sí es un viejo anhelo que tenemos quienes integramos la defensa pública en la provincia de Buenos Aires, de que se mejore la organización institucional para fortalecerla. En definitiva, para que el acceso a la justicia para los que carecen de bienes funcione mejor. Y esto quedó a mitad de camino. Lamentablemente, la reforma judicial que empezó a funcionar en el 98 dejó grandes deudas pendientes que son hoy los defectos que están erosionando la credibilidad de la justicia. Una es la falta de la policía judicial, que ya está en la Constitución del 94, nunca implementada. Bueno, se está discutiendo ahora, también por estas horas vamos a ver, digamos, qué es lo que surge de los foros esto, pero parece que por lo menos se encaminó el tema. Por eso los dos temas centrales, como es policía judicial y defensa pública, están puestos en la agenda. Mario, ¿y cómo está, digamos, organizado este tema en otras provincias, por ejemplo? ¿Existe esta organización a la que se apunta ahora en la provincia de Buenos Aires? Lamentablemente Argentina tiene también en otras provincias una organización como la que la Constitución de la provincia de Buenos Aires impulsa, promueve, pero que legislativamente está mal organizada. Es decir, hay un texto en la provincia que dice: la Procuración General ejercerá superintendencia sobre fiscales, defensores y asesores, que es el Ministerio Público. Lo que de ningún modo la Constitución puede permitir que un mismo órgano acuse y defiende. Claro, esa es la contradicción, ¿no? Lógica, es la contradicción, o sea, sentido común, en este caso, la Procuradora de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la doctora Falvo, tiene a su cargo a todos los que acusa por cualquier tipo de delito y también tiene a su cargo a quienes tienen que defenderlo de esos mismos delitos. Y eso de ningún modo es lo que quiere la Constitución provincial, nacional, ni los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, Argentina está siendo advertida por esta situación en foros internacionales y la provincia de Buenos Aires, como usted me preguntaba, junto a otras pocas provincias, tienen esta misma organización inconstitucional. No así en el orden nacional, que la Constitución Nacional sí separa
claramente a los dos órganos, y otras provincias como la de Chubut, o están avanzando ahora La Pampa y Santa Fe a nivel legislativo. Pero lo que hace falta urgentemente reformar es la ley de Ministerio Público, es decir, la ley que reglamenta la Constitución provincial y que, paralela a la reforma judicial, quedó a mitad de camino con estas dos deudas pendientes que Nos cuesta mucho, porque cada vez que hay que unificar ministerios y demás, y necesidades políticas, en el medio, o separar ministerio, la ley de ministerio enseguida se saca, digamos, sí, ha ocurrido incluso en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, me da la sensación de que falta una decisión política, que en este caso parece que está, que existe. Y hay fórmulas técnico-jurídicas, es decir, hay fórmulas legislativas que no significan mayor presupuesto. Yo les decía a ustedes un viejo tema, un primer anteproyecto del licenciado Tayana cuando fue secretario de Derechos Humanos en la provincia, el ex vicecanciller, que presentó por primera vez una propuesta de reforma legislativa, luego lo repitió el Frente para la Victoria en el 2010, y son textos que no reclaman mayor presupuesto, es un reordenamiento de competencias y pondría otra vez a la provincia en una situación respetuosa de los derechos humanos y garantías individuales en materia organizacional. Pero claramente no es un tema actual que se haya originado ahora, sino que viene de arrastre y no se ha subsanado en la reforma judicial. Tampoco es un tema personal, cuando ustedes en la apertura decían que son reformas que no van contra nadie. Claramente no van contra nadie, porque quienes ocupamos los cargos es circunstancial. Claro. Uno le puede poner nombre y apellido a la Procuración, a la Corte, al defensor, al fiscal, pero acá hay un tema organizacionalmente más allá de los nombres. Sí, yo lo aclaraba justamente, Mario, porque es casi como un vicio bastante particular y muy habitual en los medios de, es decir, Mariotto o el gobernador van contra Falvo, digamos. Claro. De hecho, ¿cuál es la postura de quien va a ser la principal involucrada, no digamos ni perjudicada ni beneficiada, sino involucrada, que es en este caso la doctora Falvo? Sí, yo creo que estamos involucrados todos los que integramos el Ministerio Público en su conjunto, que tenemos una designación conforme a la Constitución y que estamos trabajando lo mejor posible, pero creemos que se puede hacer mejor. Es decir, mejorar la autonomía de la defensa pública o fortalecer el trabajo de los defensores de pobres tiene que ver con esta inmensa cantidad de personas pobres, jóvenes, niñas, niños, adolescentes, los excluidos socialmente, que son los más castigados. A veces el Estado aparece por primera vez en la vida de ellos con la policía que los mete presos. Claro. Después de que se quedaron sin familia y están obligados a sobrevivir vendiendo droga o robando para autoridades que lo mandan a robar. Entonces hay millones de personas en la provincia de Buenos Aires que necesitan instituciones. Las víctimas de delito que los representan los fiscales. Y las personas que merecen que sus garantías se respeten, que los inocentes no vayan presos y que si van presos sea lo justo y necesario, para eso estamos los defensores. Mario, ¿se los convocó a ustedes a participar? Porque digo, está tirado el debate, en teoría están elaborando el proyecto para avanzar en este sentido. Digo, ¿se los convocó a ustedes para formar parte, por lo menos en la discusión de cómo quedaría organizada en este sentido la justicia en la provincia de Buenos Aires o no? Por ahora un programa de televisión que es el de ustedes, nada más. Nada más. No, oficial e institucionalmente todavía no, pero suponemos que por estar a cargo de una defensoría provincial en algún momento seremos consultados, además de que hemos presentado proyectos todos estos años en la legislatura y lo venimos sosteniendo en foros públicos, en publicaciones especializadas y además actualmente yo estoy integrando desde el 2007 el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y desde el subcomité lo hemos dicho ya para varios países, este mismo tema. Caso México, Paraguay, Honduras, que también tienen estos mismos problemas. Estamos recomendando la independencia de la defensa pública. Mario, recién en un debate que teníamos, en una charla con los abogados, nos decían que el 97% o más del 90% de los casos de delitos penales son tratados por defensores oficiales. ¿Cuántos defensores oficiales hay en la provincia de Buenos Aires, en los 18 departamentos judiciales, aproximadamente? Yo no tengo actualmente la información. Se puede averiguar en la Procuración, pero al no tener yo la coordinación y pero digo, la pregunta apuntaba a si son suficientes. Saberlo, la verdad pero digo, ¿son suficientes? No, claro que no. Claro, la sobrecarga a eso iba yo. Judicial en general, pero en la defensa pública en particular por la gran cantidad de casos y porque son causas donde hay que dedicarle el tiempo suficiente. Si se apuran las cosas no salen bien. Y si no salen bien puede haber inocentes que quedan presos o personas condenadas a penas excesivas. Mario, yo hacía un razonamiento recién que es bastante básico, lo acepto, digamos, pero que tiene que ver con esta idea que uno tiene desde afuera
de que generalmente la justicia llega, sobre todo en causas penales, a los sectores más vulnerables, a los más necesitados y demás. ¿Tiene que ver con eso el hecho de que el 97% de las personas imputadas o sospechadas o vinculadas en algún punto con delitos, con causas penales, tengan defensores oficiales? No. Este déficit en la defensa oficial puede tener impacto en otros temas, pero no en la selectividad. Es decir, el Estado, a través de lo que uno llama el sistema penal, la justicia penal, elige a unos pocos, y eso lo hace la policía. Yo se lo pregunto por un razonamiento básico, digamos. Si alguna persona que tiene, digamos, posibilidades reales, económicas de pagar un abogado que le oficie de defensor, digamos, está imputado de un delito, no va a dudarlo. La verdad es que no habla mal de los defensores oficiales, pero el común de la gente, yo se lo traslado, el común de lo que piensa la gente, y yo particularmente, es que el defensor oficial está tapado de trabajo, se le complica, digamos, llevar un seguimiento interesante, digamos, de la causa, y generalmente la gente que está imputada en delitos penales tiene esa necesidad de que se actúe de manera rápida. Y la conclusión es eso, que las cárceles terminan estando llenas de gente con pocos recursos. Sí, por eso digo, pero en la relación causa-efecto no es por el funcionamiento de la defensa pública sobrecargada y con estándares que siempre estamos buscando mejorar. No, al contrario. Yo no voy a autoevaluarme, pero sí puedo decir que el conjunto de defensores y defensoras en la provincia de Buenos Aires trabajan mucho a destajo y que hay una mayoría de gente que lo hace muy bien. No, al contrario, mi razonamiento era inverso, no hablaba de la eficiencia de los defensores, sino de quiénes son los que están más expuestos a quedar involucrados en causas penales, la gente que no puede pagar abogados, digamos. A eso me refería, no hablaba puntualmente de la eficiencia o no de los defensores oficiales. Está bien, o sea, no te entendí entonces. Si el indicador es que coincide esta gran cantidad de los que defienden la defensa pública, que son los elegidos, y esto es la pobreza, sí. A eso me refería puntualmente. Es decir, el excluido socialmente, pero no hace falta medirlo a través de la defensa, sino de cualquier otro parámetro. Sí. De ir y verlo. Quienes están encerrados hoy en estas jaulas inhumanas son pibas jóvenes, sin trabajo, muchos sin estudio y sin posibilidades cuando salgan tampoco. A propósito de eso, Coriolano, y como para ir cerrando, porque usted hablaba que integra el Comité de Lucha contra los Tratos Inhumanos y las Torturas a nivel internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Así es. Y está ese comité acá en la provincia de Buenos Aires recorriendo cárceles. Sí. ¿Eso fue convocado por ustedes? ¿Cómo es que llegan acá? Y usted no está haciendo la recorrida, ¿no? No lo puede hacer. No puedo. Es decir, cuando el subcomité va a un país donde lo integra un nacional, no puede el nacional del país visitado integrar la misión. Sí puedo opinar como actor local, es decir, en la Defensoría tenemos una base de datos de casos de tortura desde el año 2000, donde hay registrados más de 7.000 casos de tortura en la provincia de Buenos Aires, que desde luego eso lo pusimos a disposición de los colegas del subcomité, pero no como miembro del subcomité, sino como defensor de casación. El subcomité elige un país por año de cada región, y este año eligió de América venir a Argentina, es decir, se recoge información de las organizaciones de la sociedad civil, de los estados, se hace una comparación de situaciones, se tienen en cuenta varios ejes de análisis y se decidió visitar a Argentina, así como años anteriores fuimos a Honduras, a Paraguay y a México. Y de acuerdo con lo que usted percibe, ¿cuál va a ser la conclusión? ¿Vamos a estar mejor, iguales, peores que algunos de esos países que se han visitado antes? Este tratado internacional lo que trata es de efectuar recomendaciones después de la visita a los gobiernos en cualquiera de los tres poderes sobre mejoras tanto a nivel políticas públicas como de organización de las instituciones involucradas. Es decir, las recomendaciones van a contener cosas referidas a la policía, a la justicia, al servicio penitenciario. Nuestra región, junto a África, sin duda son las dos de las distintas regiones que están peor en cuestión de hacinamiento y tortura. Y el otro componente que sobresale en estas regiones y en nuestro país es el de la impunidad de la tortura, ¿no? Es decir, las situaciones de violencia estructural en las instituciones y la falta de investigación debida a esos hechos que ocurren. ¿Es un problema puntualmente de la provincia de Buenos Aires? ¿Es una situación que excede también y que se repite, que sería lamentable, digamos, en todas las justicias, en todas las cárceles de todas las provincias e incluso en el sistema carcelario federal? La situación esta de hacinamiento, de problemas en las condiciones de vida de los presos. Sí, lo que ocurre en el caso puntual de Argentina, que la provincia de Buenos Aires en esta materia, por los 15 millones de habitantes y la cantidad de detenidos que tiene,
no es comparable con otras provincias. Claro que en un segundo lote también entran situaciones como la de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Mendoza, que son 4 provincias también con serios problemas en esta materia, pero en relación a provincias con mucho menor cantidad de habitantes, como es la región patagónica u otras provincias de las que no mencioné, el problema es menos acuciante, pero no es para descuidarlo tampoco, ¿no? Mario Coriolano, defensor general de casación de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo por su presencia aquí en Lado P. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos entonces, cerramos este bloque dedicado a la justicia prácticamente. Vamos a hablar de algunas situaciones planteadas en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y también de política, eminentemente política bonaerense, la interna del oficialismo en un ratito nada más.